Imagínate que nacés en un lugar en donde el hombre civilizado nunca pisó, totalmente desconectado del mundo exterior, del mundo moderno. Y creces ahí viendo solamente la naturaleza. Y así vas avanzando en la vida hasta que un día, lamentablemente, llegás a un punto crítico en donde la situación te pone entre la vida y la muerte. Y lamentablemente el destino no te sonríe y terminas muriendo. ¿Dónde crees que vas a despertar? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Sería Dios tan injusto de condenarte por no saber nada de Él? Déjame que te cuente una historia que nos va a ilustrar un poquitito toda esta pregunta difícil. Hace un tiempo, por allá por el año 1800 y pico, un muchacho nace en una tribu del occidente de África y crece ahí. La verdad que no tiene conocimiento de Dios, no tiene acceso a ninguna Biblia y no llegó ningún tipo de misionero a ese lugar. Y va creciendo ese muchacho, se llamaba Prince Kabu. Esto es una historia real, la pueden buscar. De hecho, se las voy a dejar aquí anclado por el video o en la descripción. Este muchacho, Prince Kabu, nace en una tribu indígena, en una tribu africana que no tiene ningún contacto con el mundo exterior, con el mundo civilizado, entre comillas, y va creciendo en esa tribu hasta que un día dio un giro dramático su historia porque es secuestrado por la tribu enemiga de donde él vivía y es torturado y tomado de rehén y querían negociar con él, en donde lamentablemente el papá, el rey de la tribu, no podía seguir pagando esa cuota que le pedía la tribu enemiga todos los meses para seguir manteniéndolo con vida. Y lamentablemente es una historia muy dura porque él cuando es secuestrado es apenas un niño, un muchacho, 8 o 10 años. No tenía más de esa edad y tuvo que tomar una decisión muy difícil a esa corta edad. Los meses iban pasando y el papá llegó un momento que no pudo sostener más eh, la cuota para mantenerlo con vida. El papá toma una decisión también muy dura y dice, bueno, vamos a entregar a nuestra hija como parte de pago, que se la queden ellos y así vamos a poder recuperar a Kabú, que es el próximo rey de la tribu. Y lo necesitamos a muerte. El muchacho, conmovido por esta situación y sabiendo que la hermana iba a pasar por esa tortura que él pasó, decide algo. Decide él seguir sufriendo, pero que la hermana no sea tomada de rehén. Entonces la tribu enemiga dice, no hay problema, lo vamos a matar. Y ellos cuentan la historia que tenían una, una manera de matar a los rehenes muy sádica. Los iban torturando lentamente hasta que morían. Y Kabú lamentablemente ya tenía las cartas echadas sobre la mesa y sabía que él iba a morir. Y empezó a clamar a un Dios, a alguien que lo escuchara. Recuerden que él no tuvo ningún contacto con ningún evangelista, ni con la Biblia, ni con misioneros, ni nada por el estilo. Solamente cerró sus ojos, miró hacia el cielo y empezó a clamar.
Y cuenta la historia, una historia verídica, porque de hecho hay relatos documentados de lo que pasó, y no es tan lejos en la historia, que él empezó a clamar y una luz en el medio de la noche resplandeció que encandiló a todos los de la tribu enemigas, le soltaron las piolas y le dijo lo siguiente, que corriera por el bosque. Y ese muchacho arranca a correr y esa luz lo guió durante días por el bosque oscuro, por ese bosque intenso, hasta que llega a un lugar donde paradójicamente había un integrante de la tribu de él que hablaba el mismo idioma. Lo contratan para trabajar y allí conoce a una misionera. Van el domingo a la reunión, el domingo a la iglesia, y la misionera empieza a relatar la conversión de Saulo. Y ustedes podrán saber bien cómo era esa conversión de Saulo. Él iba camino a Damasco, le aparece el Señor, una luz le resplandece y se cae en el suelo y se convierte al Señor. En ese momento el niño se levanta de la silla y le dice a la misionera, eso mismo que le pasó a ese hombre, me pasó a mí. Desde ese entonces se convierte al Señor, es bautizado y un hambre voraz pero sincera le apareció en el corazón. Y le dijo a la misionera, yo necesito saber más del Dios que me rescató. Y empezó a estudiar la palabra de Dios, empezó a estudiar, hasta que llegó un momento en que la misionera le dice, no te puedo enseñar más, pero sí hay alguien que te puede enseñar, mi maestro. Y ahí emprendió un viaje hacia Estados Unidos en un barco de polizonte en donde muchas veces lo maltrataban. Y era simplemente un muchacho, tendría 17, 18 años en ese entonces. Lo maltrataron en el barco, pero él nunca dejó de confiar en su Dios. No solamente eso, sino que oraba en voz alta por las noches, y muchos de los marineros que iban con él en el barco se convierten a Cristo. Llega a Estados Unidos, la Universidad de Taylor lo recibe, una universidad que estaba realmente muy mal económicamente, lo recibe, le empiezan a enseñar, y él nunca perdió esa costumbre de orar en voz alta. Las personas que estaban allí escuchan sus testimonios y empiezan a mandar donaciones a esa universidad hasta que pueden solventar esa universidad. Luego más adelante, lamentablemente, le sobrevino una enfermedad muy grave y muere, pero esa muerte le abrió la puerta del Evangelio a esa parte del África. Entonces, nosotros muchas veces nos habremos preguntado, ¿es posible que ese indígena, de hecho, nosotros sabemos que aquí en Latinoamérica vino Colón allá por el año 1400? ¿Qué pasó con todas esas personas desde que murió Cristo hacia el 1400 que nunca tuvieron acceso al Evangelio o no fue ningún misionero? Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y siempre nos da una respuesta. Así que vamos a ir allá al primer capítulo de Romanos, y vamos a leer una serie de versículos que nos van a dar la idea de que Dios es el mejor evangelista. Y Él no solamente dejó a su Hijo o dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos,
sino que es totalmente justo y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y los primeros capítulos de Romanos, los primeros versículos de Romanos 1 nos van a dar la iluminación necesaria para abordar este tema. Así que sin más preámbulos, vamos a ir allá. Vamos a empezar a leer del verso 19 y tenemos que dividir esto en tres partes. La luz que Dios muestra, cómo filtramos la luz y el objetivo final de la luz que Dios muestra. Lo primero que tenemos que ver es cómo Dios, como hizo con Kabú, termina evangelizándolo. Así que vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando algunas cositas para que se entiendan bien. Dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Y este es Dios mostrando la luz. Y el versículo que le sigue, el verso 20, da la explicación de por qué esto es así. Hermano, Dios constituyó este mundo, el universo, y el hombre se pone a observar este mundo, este universo, y todas las respuestas nos conducen hacia un creador. Muchos dicen, no, el Big Bang, que nosotros descendemos del mono y que empiezan con todas esas cosas, pero realmente no tienen nada comprobado empíricamente. De hecho, hay un hermano que hace poquito, un hermano de la iglesia, que predicó justamente en la plaza y daba todas las pruebas empíricas de por qué existe un Dios creador, que también se los voy a dejar por aquí en la pantalla o en la descripción. Y la naturaleza siempre está hablando de nosotros, por eso dije siempre está hablando de Dios, por eso dije en la introducción de este video que aunque nosotros fuésemos criados en un ambiente en donde solamente se ve la naturaleza, aún esa naturaleza va a hablar de Dios. Miren lo que dice el versículo 20, y aquí da la explicación. Miren cómo empieza, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y ahí les convendría subrayar ese desde, porque ese desde da la idea justamente del lugar desde donde Dios ya viene hablando al corazón del hombre, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para llevarlo a un lenguaje un poco más actual y un poco más que se entienda, Dios está poniendo el sello de la creación enfrente de nuestras narices. Todo lo que nos rodea, hermanos, hay cosas en la naturaleza que son muy difíciles de explicar y que no pueden ser meramente por evolución. ¿Cómo un árbol sabe que se está acercando a la primavera? Empiezan a alargar esos primeros brotecitos, empieza todo a reverdecer. Árboles y plantas que parece que están realmente muertos durante el invierno, durante 3-4 meses, que no tienen sentido, no tienen razón de ser. Cómo una oruga se convierte en mariposa. Cosas que realmente dan la señal de que hubo un ingeniero detrás de todo eso. Y eso Dios lo deja ver tan claramente para que digan, existe un Dios que todo lo creó. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque Dios es allí que está mostrando su luz. Y evidentemente no va a salir de una flor, Juan 3:16, no va a salir
evidentemente de esa flor un versículo, pero sí le va a dar la idea a la persona que está mirando esa flor de que hubo un creador, de que nosotros no estamos solos en este mundo. Y eso fue lo que le pasó a Kabú. Eso fue justamente lo que movió el corazón de ese muchacho. Miró al cielo y Dios lo escuchó. Después Dios va mostrando todo a través de la creación, deja ese sello de la creación en la naturaleza misma y ya va moviendo el corazón del hombre. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cómo filtramos esa luz, cómo respondemos a esa luz. Y podemos responder como hizo Kabú, que después más adelante le pusieron otro nombre cuando fue bautizado, que es Samuel Morris. Le pusieron ese nombre y él respondió positivamente a esa iluminación, como también lo hizo Cornelio, como lo hizo Naamán, como lo hizo el mismo Nabucodonosor, como lo hizo el etíope, que fue entregado al Señor a través de Felipe. Todas esas personas fueron movidas desde el corazón por Dios, fueron sensibles al llamado de Dios. Y todos los seres humanos son llamados por Dios. El Señor siempre nos está anhelando, siempre está queriendo que su creación le acepte. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es un punto que es totalmente, totalmente doloroso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchos no aceptan esa iluminación, no la quieren ver. Y el apóstol Pablo lo dice, miren lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La idea de Pablo aquí es que Dios le muestra la creación, el punto A, y ven que hay un punto B que es el creador, pero su mente al rechazar a Dios no puede conectar, no puede hacer el puente entre el punto A y el punto B, no lo pueden hacer. Y ahí es cuando se embota nuestro pensamiento. Y eso es muy peligroso porque empezamos a despotricar contra Dios, empezamos a rechazarlos. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir en los siguientes versículos. Y yo quiero que noten algo muy particular, que el apóstol Pablo siempre está apelando al libre albedrío y a la decisión personal de cada uno cómo responde a esa iluminación. Habiendo conocido, no tienen excusa, ellos saben que hay un creador detrás de todas las cosas que ven. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron. Ustedes escucharon bien, se hicieron, nadie los hizo, ellos mismos se pusieron en esa posición de rechazar. Se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y evidentemente cuando nosotros rechazamos la luz, paulatinamente nuestro pensamiento y corazón se van botando hasta que nos volvemos insensibles por completo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mientras yo leía este versículo, me venía a la mente justamente lo que hicieron los egipcios, que le pusieron cuerpo de hombre con cabeza de vaca, de pájaro, de
de cocodrilo, de perro, de gato, cualquier animal, agarraban el cuerpo de hombre y le ponían la cabeza del animal. Y eso no solamente pasó en Egipto, pasó con los babilonios, pasaron con los sumerios y una cantidad de civilizaciones en donde trataron de desvirtuar la imagen de Dios y no le dieron la importancia que Dios mismo tenía. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando, dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y acá vamos a tener que frenar un poco la máquina y pensar algo importantísimo. Porque ustedes, si habrán prestado atención, dice, Dios los entregó. Ese entregó es la palabra paredoken, el verbo paredoken, que es que Dios se corre. Dios no entrega a nadie. Dios deja que las cosas vengan por medios naturales. Y yo quiero ilustrarle esto de una manera que se puedan entender muy rápidamente. Imagínense en que el mundo, que los malos deseos, que todo lo negativo que puede tener el hombre, toda esa hostilidad que hay en el corazón del hombre es como una avalancha. Y ustedes están en la montaña y viene la avalancha a toda velocidad. Pero Dios pone sus manos alrededor de nosotros y no deja que toda esa avalancha nos perjudique. Él pone su mano. Pero al nosotros no aceptar lo que es Dios, al no aceptar su ayuda, al rechazarlo, Dios no te entrega, solamente hace esto. Y evidentemente esa avalancha que venía con muchísima fuerza nos va a pasar por arriba. Entonces Dios dice, ustedes quieren ponerle la cabeza de pájaro y al cuerpo del hombre y pensar que es Dios, bueno, háganlo, no hay problema. Yo respeto sus decisiones y eventualmente vamos a tener nuestras consecuencias. Por eso Dios no es injusto, Él siempre nos está hablando, pero nosotros tenemos la decisión si queremos la protección de Él o no. Y Él se corre y no es que nos entrega voluntariamente como un Dios totalmente arbitrario e injusto. No, no, no. Nosotros mismos le decimos a Dios, correte, que no quiero saber más nada de vos y yo me voy a hacer mi propio Dios. Y las consecuencias fueron nefastas. Este mundo lamentablemente corre a Dios y quiere, porque el ser humano tiene la necesidad en el corazón de ocupar el lugar de Dios. Y lo corre a Dios y enseguida empiezan a poner cosas en su lugar. Empiezan a endiosar a su trabajo, a su estatus, a su confort, a su belleza, a lo que tienen en la casa, al ego, a lo que sea. Ponen una pirámide de plástico en el lugar de Dios. Y lamentablemente hoy lo estamos viendo. Son los dioses nuevos que están camuflados. Y eso nos trae unas consecuencias. Y Pablo mismo después empieza a enumerar todas esas consecuencias. Y la vamos a leer muy rápidamente porque no es el fin de la palabra del día de hoy. Pero miren las consecuencias. Por esto Dios, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no tuvieron la decisión, a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó, siempre ese verbo paredoquen, a una mente reprobada para hacer cosas impropias, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso, hermanos, lamentablemente este mundo dice, no, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad? Y es evidente que haya tanta maldad porque rechazan al Dios que puede refrenar esa maldad. Y Dios dice, está bien, ustedes hagan lo que quieran, pero van a tener las consecuencias que son las que vimos recién. Y el Señor dijo algo muy interesante allá en Juan 8, capítulo 8, versículo 44, 45, que dice, vosotros sois hijos del diablo porque hacen la misma cosa que hace él. Y si nosotros no queremos abrigarnos de Dios, lamentablemente el mundo, este sistema, el diablo nos va a abrigar. Y vamos a empezar a hacer las obras que Él quiere que hagamos. Y a la vista está. Entonces el hombre no tiene excusa delante de Dios, pero hay una salida, que es el objetivo de la luz. Y miren cómo dice, porque Pablo del capítulo 1 al 3 va a mostrar la culpabilidad del hombre y no se salva nadie. Ustedes pueden seguir leyendo, no se salva ni el gentil, ni el judío, ni el que se cree superapóstol, no se salva nadie, todos son culpables. Y en el capítulo 3 da vuelta la hoja y dice Pablo, dice, tranquilos, porque a pesar de que sean culpables siempre hay una luz de esperanza. Y no importa de dónde vengas, si venís del medio del África, si venís de la cumbre del Vaticano, no interesa de dónde vengas porque Dios sigue extendiendo su mano. Y miren lo que dice el verso 22 del capítulo 3. Dice, la justicia de Dios por medio de la... el 21 vamos a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 24, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El objetivo de la luz es siempre salvar. Que puedan aceptarlo al Señor. Es gratuito. No importa el pecado que hayas cometido, no importa el lugar de la tierra en donde te encuentres, no importa las atrocidades que hayas cometido, Él siempre está mostrando la salida. Es el hombre que es necio, como el capítulo de Noelia Castillo, que prefirió la muerte antes de darle la gloria a Dios. Se entenebreció su corazón, quedó necio. Entonces Dios siempre está dando la salida. Él muestra su luz, es gratuito, con el objetivo de darnos vida eterna, con el objetivo de sacarnos de la condenación que ya está decretada. Cuando Adán peca, que eso lo pueden ver también en Romanos 6, por un hombre entró el pecado a la humanidad. Por un hombre, Adán.
Él transmitió esa muerte física y espiritual de generación en generación. Metió a toda la humanidad en esa condenación. Pero Romanos 6 dice, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también lo sacó hacia la vida eterna. Romanos 6, 6 si no me equivoco. Lo pueden buscar ustedes. Por un hombre entró y por un hombre vamos también a la gloria eterna. Dios siempre está rescatando día tras día. Dios es el más interesado en rescatar al hombre. Y eso nos lleva a la siguiente situación. Si nosotros no llegamos con el Evangelio a algún lugar, Dios es el mejor evangelista. Él sabe cómo llegar al corazón del hombre. Pero ahora tenemos que hacernos una pregunta un tanto incómoda. Aunque Dios llegue a ese hombre que nadie llegó porque nunca lo encontraron, eso nos da el derecho a nosotros de sentarnos en el living de nuestra casa a tomar mate y mirar tele mientras hay personas que se están perdiendo. ¿O vamos a hacer lo que Él nos pidió, que es evangelizar y llevar el Evangelio a todas aquellas almas que se están perdiendo continuamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque el problema nunca fue el mapa, nunca fue el mapa. El problema es cómo nosotros miramos el mapa. ¿Con qué corazón nosotros miramos el mapa y decimos, hay gente que se está perdiendo? Que podamos reflexionar en esto. Que podamos nosotros pensar en que el vecino, en que el compañero de trabajo necesita a alguien que le muestre a Cristo. Porque ese es el trabajo que el Señor nos encargó, ir por las naciones y hacer discípulos, que bautícenlo, que podamos presentarle el poder, el plan de salvación. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder hablar, llevarle, Señor, el Evangelio a aquel que lo está necesitando. Señor, dale fuerza a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están mirando este video, para que puedan cumplir con ese llamado que tenemos todos. No importa si somos apóstoles, si somos profetas, si somos pastores o el hermano que solamente acomoda las sillas en la iglesia. Todos tenemos el llamado a presentar a Cristo a aquel que no lo tiene. Señor, te damos gracias. Revístenos tú del poder, de la gracia, de la misericordia, para que podamos llevar el Evangelio a todas las personas. Bendecimos a cada uno de los que están escuchando, que puedan ser bendecidos y prosperados. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y como siempre digo, si este video, si esta prédica te fue de bendición, compartilo, dale un me gusta, deja un comentario. Si tenés alguna duda sobre la Biblia que quieras abordar, dejalo en el comentario, porque este canal es para crecer y crecer juntos. Que Dios te bendiga.